Bien, bienvenidos entonces a la lección 10, semana 5. Esta lección 10 va a estar pues centrada fundamentalmente en la explicación del taller que pusimos en plataforma, ¿cierto? En el campus virtual, en el apartado de actividades para ser resuelto entonces hacia este fin de semana. El objetivo pues, es sencillo, ¿cierto? Es simplemente pues hacer un ejercicio de conversión, de unidades de conversión de almacenamiento en uno pues, de un proyecto por allá que hice hace unos años en una compañía de petróleos, ¿cierto? Y del cual pues obtuvimos una información interesante. El planteamiento es el siguiente, voy a cambiarlo para el documento de Word para mejor y mayor visualización. Entonces dice, bueno, el 2 de mayo de 2017, la Subdirección de Tecnologías de la Información y el Documento Electrónico del Ministerio de las Tecnologías elaboró un manual para los procesos de digitalización de las empresas, con el fin de poner al alcance de los ciudadanos la información, tenerla en línea, obviamente pues respetando el derecho a la privacidad de la información, es decir, publicar pues lo que es y de uso público normal y tener pues conservado aquello que es privado particular dentro de cada empresa. Bueno, que eso pues es un derecho consagrado pues en la Constitución. La idea entonces de esos requisitos de ese manual, ¿cierto? Esa cartilla pues que elaboraron, esto dice, bueno, usar escáner automático para la captura digital. Esos son unos tipos de máquinas especiales, ¿cierto? Con un trabajo especializado que se denomina pues digitalización o escaneo, la palabra es lo mismo, ¿cierto? Y esto permite entonces la captura de todo lo que sea en papel, permite capturarlo y llevarlo a un formato ¿cierto? Electrónico, es decir, para guardarlo pues en sistemas de información. Teniendo en cuenta entonces una resolución entre 200 y 600 dpi, significa dots per inch, o sea, puntos por pulgada. Eso es una resolución de captura para que la imagen ¿cierto? La información quede bien capturada sin que exceda, ¿cierto? En un tamaño pues exagerado por la captura. Porque una imagen capturada con toda la densidad del caso, en este caso puntos por pulgada, pues quedaría inmanejable. Entonces imagínense hacer pues todo un proceso de un montón de información con esto en esas condiciones, pues no habría un servidor que aguante, de acuerdo con lo que vimos en la clase número 9, ¿cierto? Entonces se digitaliza, ¿cierto? Como para tener como criterio que los documentos en muy buen estado de conservación deben ser digitalizados a 200 dpi o puntos por pulgada, y se va aumentando la resolución a medida que los documentos les presenten problemas de conservación y contraste. En este caso, para esta información se digitaliza entonces en blanco y negro. También pues se digitalizan obviamente documentos en color pues cuando el documento tenga una información relevante, ¿cierto? Hay unos manuales instructivos, dossiers, para ser más precisos los dossiers de construcción del oleoducto, ¿cierto? Que digitalizamos. Por ejemplo, allí había mucha información que requería ser digitalizada en color y además muchos planos y muchos mapas tocó digitalizarlos, ¿cierto? Rasterizarlos, también obviamente en color, porque ahí es la forma de lograr y adquirir el mayor lujo de detalle, porque son pues documentos absolutamente fundamentales para el negocio, en este caso para ese oleoducto. De acuerdo con esas premisas, entonces, se requiere digitalizar una información que está en ese centro de documentación técnica, lo montamos allá, ¿cierto? Compuesto por documentos normales, es decir, unos manuales instructivos y unos dossiers, ¿cierto? Que ellos iban haciendo, pues son 860 kilómetros de oleoducto, imagínense todo lo que requiere de documentarse semejante infraestructura desde el oriente del país hasta la costa de Coveñas, ¿cierto? Entonces, 1.350.000 documentos, pues folios, ¿cierto? Hojitas aproximadamente para digitalizarlas en blanco y negro. Estas pues no tenían ningún problema, como eran empresas especializadas las que proveyeron todos estos servicios, todos estos sistemas, entonces en general se cuidaban y cuidaban mucho pues la forma de elaborar toda esa información, por lo tanto esa documentación estaba en un absoluto y perfecto buen estado. Pero también tenían unos documentos en color que eran, pues no eran mapas,
ni planos, sino que eran unos documentos generados en color porque lo necesitaban unos escáneres, unos escaneos que hacen a esos oleoductos, ¿cierto? Entonces tenían aproximadamente 89.500. Por lo tanto, esa documentación pues tocaba digitalizarla también en color, escanearla. Y unos planos, 22.000 planos. La realidad es que eran como 50.000, pero bueno, para poner el ejemplo, eran 22.000 planos, ¿cierto? Y eso sí tocaba digitalizarlo absolutamente en color. Entonces viene pues la pregunta, ¿cierto? Esto sería acá pues algo bien interesante. Entonces, en un disco duro, como veíamos en la clase pues anterior, ¿cierto? Como les comentaba, la información no pesa, realmente no es que tenga peso. La información ocupa un espacio, ¿cierto? En un disco, bien sea físico o lógico, como ya lo vimos, o en la nube, cualesquiera pues de estos almacenamientos. Entonces, esa información ocupa espacio obviamente en kilobytes. Cada imagencita, ¿cierto? Ocupa este espacio. Entonces, teniendo en cuenta esto, que cada página digitalizada en blanco y negro, es decir, de la primera, o sea, los documentos normales, ¿cierto? Cada una de esas hojitas ocupa aproximadamente 200K o 200 kilobytes aproximadamente, es decir, eso cuando se digitaliza en unas condiciones normales, como se menciona por acá, 200 puntos por pulgada, esto ocupa más o menos 200 kilobytes cuando yo lo digitalizo en formato PDF, ¿cierto? Entonces, aproximadamente cada página de ellas ocupa 200K. Luego, los documentos en color, que no son los planos, ¿cierto? Cuando uno los digitaliza, ¿cierto? Cada uno en color, realmente la digitalización en color ocupa más espacio. Como les digo, pues para nuestro ejemplo, pues apenas vaya y venga es interesante. Entonces, la idea es que cada imagen de estos 89.000 documentos en color, ocupa aproximadamente, ¿cierto? 600 kilobytes. Y luego cada plano ocupa más o menos 2 megas aproximadamente en color, ¿cierto? Entonces, pues esto es lo que se hizo, digamos, en ese planteamiento inicial, en esta organización, en esta empresa. El objetivo. Hay unos formatos de almacenamiento muy interesantes, pero como ustedes lo conocen ya, todo el mundo les pide, vea, digitalice en PDF, haga en PDF, su firma en PDF, guarde ese documento en PDF. Entonces, toda esta documentación se pasó a PDF, ¿cierto? Y se hizo entonces toda esa digitalización y todo ese escaneo, obviamente lo llevamos a una base de datos, diseñamos un sistema de información completico, ¿cierto? Con todas las tablas, los campos, con todos los parámetros numéricos, alfanuméricos, tipo fecha, se hizo toda la interfaz gráfica a través de HTML, se diseñó todo el enlace, eso se llama referencias cruzadas, y todo el proceso de actualización automático de todos estos planos, porque eso, como en la medida en que se van haciendo cambios, mejoras en cada uno de los componentes de las estaciones del oleoducto, en esa medida entonces se tienen que ir reemplazando, ¿cierto? Los archivos más viejitos conservan una versión, una revisión 0, y para irle dando paso a la revisión o la versión 1, versión 2, versión 3, etcétera, ¿cierto? Que sería esta entonces la última versión del documento, sin perder para nada la versión anterior. Del tamaño de la base de datos, no hicimos de todo en esta empresa y organizamos entonces el sistema de información. Entonces, imagínense, cada plano, más o menos, ¿cierto? Ocupa 2 megas, por obvias razones, porque son documentos grandes, son documentos que tienen un formato especial en cuanto al tamaño. No es lo mismo entonces escanear un documento pequeño, de esos que todos usamos de tamaño carta y toda esa cosa, ¿cierto? A escanear un documento de estos grandes, ¿cierto? Que son por lo general pues, de 1 metro aproximadamente, por 1 metro. Toda la información se guarda en PDF. Entonces, ahora bien, con todo este insumo que se plantea, el objetivo, muchachos, entonces es elaborar ahí la respuesta, entregar en el taller, ¿cierto? Aquí en el mismo taller, entregar entonces cómo hacen ustedes el procedimiento de conversión y cuál sería la respuesta. Obviamente esto da en gigabytes, ¿cierto? Porque es mucha la información. Entonces, ¿de cuánto sería o cuánto ocuparía el disco duro que se necesita en disco duro? ¿Cuánto sería,
¿cierto? Para tener almacenada toda esta información, guardarla y posteriormente, pues ya que los dueños pues la usen o lo que sea. Estamos entonces allí y tenemos entonces ya disponible entonces nuestro ejercicio y el objetivo es entonces, como les decía, para el fin de semana responderlo y tratar entonces de tener la información organizada. Listo. Entonces con esto tendríamos este ejercicio. Recuerden que vale el 15%, vale el 15% y obviamente pues estaré atento a cualquier inquietud, bien sea en el foro, bien sea a través de la asesoría, ¿cierto? Para dar entonces respuesta a este ejercicio. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo entonces en el transcurso de la semana. Muy amables.